DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. La depravación, entendida como la conducta extremadamente viciada y pervertida, se alzó con el poder en Iberoamérica. Esa perversión tiene diferentes ejes, distintos protagonistas y factores en común. Que un presidente decida pasearse de la mano con un travesti y que tal conducta no sea negada por el protagonista, quien además comprometió su palabra en matrimonio, es solo uno de los ejemplos de esa depravación disfrazada de postura ideológica. La nueva depravación que ha salido a la luz en las últimas semanas es la de Evo Morales. Según las denuncias, Morales dirigía una red de trata y abuso sexual de menores, no solo en Bolivia, sino en los países en los que se refugió. Ese actuar viciado del exmandatario boliviano, es decir, corrupto física y moralmente, deja al descubierto las intrincadas redes de depravación que se convierten en el común denominador de los gobiernos del Foro de Sao Paulo. Además, la trama de Evo Morales es tan macabra que la denunciante sigue desaparecida después de narrar los hechos ante las autoridades bolivianas. Que se ha aperturado un proceso penal, una denuncia investigativa por desaparición de personas. No se encuentra lamentablemente a quien habría sido presuntamente la víctima del señor Evo Morales. Lo de Evo Morales es la confirmación del actuar licencioso y monstruoso de los depravados que ostentan el poder y que creen, como pasa aquí en Colombia, que un cargo les ofrece total impunidad jurídica y moral. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. De igual forma, el caso de Evo Morales deja al descubierto la complicidad de quienes comparten la ideología nefasta del comunismo. Nos veíamos 2 veces a la semana, en Santa Cruz y en el Hotel Radisson. Mediante eso, yo le digo a él que estoy embarazada. Y él me dice que no lo puedo tener a ese niño. Temo por mi vida. El affair de Evo Morales no puede considerarse aislado. Es el burdo intento comunista de normalizar las conductas más depravadas en la sociedad, tratando de eliminar los frenos morales para darle luz verde al libertinaje de quienes ostentan el poder. Por lo anterior, no extraña el esfuerzo de la comunista Irene Montero para imponer la pedofilia como algo normal y hasta necesario. ¿Estaría lanzando un salvavidas a Evo Morales desde Europa? Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Lo que busca la flamante ministra española es la despenalización y la normalización de la pedofilia en las sociedades de Iberoamérica. Y se repite en muchos países de vuestra región, y también lo estamos viendo en España, que cuando hay un movimiento que pone encima de la mesa que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran. Además, la realidad es que hay una coincidencia que no puede pasarse por alto. Pues mientras en España hay un gobierno comunista que defiende la pedofilia, en el patio trasero de España, en Latinoamérica, recibían a Evo Morales como si fuera un héroe.
Hablemos de la Argentina, país que padeció el rigor de la pauperización comunista liderada por Alberto Fernández y su titiritera Cristina Fernández de Kirchner. Allá, Evo Morales fue un pedófilo al que el gobierno le complacía sus caprichos. El mismo gobierno de un personaje golpeador de mujeres no tenía empacho en cooperar con la red de tráfico y abuso sexual del expresidente boliviano. Cuando Alberto Fernández se enteró que esto se iba a conocer, al día siguiente le agarró una conmoción que empezó a mandar mensajes a todo el mundo a tono de despedida. Se filtraron nuevos chats de Fabiola Yáñez con el expresidente golpeador de mujeres. Decía, por ejemplo, ella me daba sopapos y me dejabas la cara hirviendo. Yo le pedí ayuda a varias personas y esas personas no me ayudaron. Lo que te dijeron exactamente, ¿qué fue? Nada. Entre tanto, en México, el gobierno de López Obrador replicaba la conducta de sus compinches argentinos y hacía lo necesario para satisfacer la depravación de Morales, quien incluso fue declarado huésped ilustre por la ahora presidenta mexicana. En Colombia, además de posar en fotografías con el icónico indio cocalero, también hay conductas depravadas que son vistas como normales por los anormales fanáticos del actual gobierno. De hecho, un asunto que debería despertar inquietudes tiene que ver con el secuestro, violación y asesinato de Sofía Delgado, la menor de 12 años que sufrió la depravación de un monstruo en el departamento del Valle del Cauca. Las redes sociales muestran que el violador, Brian Campo, formaba parte de la primera línea de Puerto Rellena, en Cali, es decir, perteneció al ejército petrista que desató la toma guerrillera urbana más trágica en la historia reciente del país. De igual forma, Campos celebró con una botella de cerveza en la mano el triunfo de Petro, su ídolo y jefe en la primera línea. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. ¿Que no hay coincidencia? Se equivocan. De hecho, las conductas aberrantes de los líderes sí influyen en las mentalidades proclives a la depravación. Así, los pervertidos se sienten autorizados por lo que hace su ídolo, como es el caso de Petro. No parece discutible la ascendencia ni la influencia del ejemplo y del discurso de esos líderes como Petro en el comportamiento de sus seguidores. Al contrario, deberían formar parte del análisis, no como un tema jurídico, sino como un asunto sociológico. ¿Acaso el gobierno de Petro no está dando luz verde también al maltrato de mujeres al tener a un maltratador como gerente de RTBC? Frente al carro, toman la decisión de lanzarme el carro. Entonces, pues simplemente, ¿qué pasa? Pues me caigo, me lastimo, y lo sorprendente de todo es que nadie se baja del carro. El carro sigue. Usted ve que allá hay unas personas. Pero por supuesto, porque además veo que están ahí. Estaba la compañera sentimental de él en ese momento, estaba el escolta, que era quien manejaba, su escolta de confianza, y estaba Holman. ¿Por qué los gobernantes de tendencia comunista en Iberoamérica y algunos de sus seguidores tienen conductas depravadas? La explicación puede encontrarse en la manipulación populista de los conceptos. En otras palabras, en el discurso tergiversan convenientemente el concepto de libertinaje como si fuera libertad, ofreciendo a sus simpatizantes el paraíso de la normalización de la depravación, mientras al mismo tiempo restringen la libertad de los demás individuos. En esa confusión, en la cual las huestes creen que son libres simplemente por la posibilidad de ejercer el libertinaje, los depravados se sienten autorizados a cometer sus acciones monstruosas, esperando no solo la impunidad, sino también la complacencia de la sociedad. De hecho, el libertinaje que promueven individuos como Petro, Evo, López Obrador, Alberto Fernández e Irene Montero cae
en la perversión de considerar inmoral a quien condene moralmente los comportamientos ilegítimos de esos personajes. Hablan de crímenes de odio, conservadurismo, oscurantismo y demás, cuando la realidad es que son ellos los que tratan de conducir a las sociedades al medioevo, al eliminar los frenos morales que deben observarse en la conducta humana racional y respetuosa para una sana convivencia. Dicen los expertos, de hecho, que está demostrado que en las sociedades donde se respeta la libertad y se castiga el libertinaje, existe progreso y prosperidad. Iberoamérica se ha convertido en una cloaca en la que se premia a lo peor de la sociedad con reconocimiento y poder, dando patente de corso a los depravados y a sus aberraciones como Petro con Yepes, Evo con sus niñas y Alberto y Holman Morris como golpeadores zurdos. Como dijo Enrique Santos Discépolo en Cambalache, los inmorales nos han igualado. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales.